Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. Hoy, número de contagios. Acá hacemos números, arrancamos estos programas con ese número, ese que nos tiene a todos tan atrapados, tan pendientes. Hoy, 2.606 casos. Similar al registro del día de ayer, un dato elevado, ¿sí? Que preocupa y que generó que se haya tenido que postergar el anuncio que se iba a realizar en el día de hoy. Estaba todo listo en horas de la tarde para que después de la reunión entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se hiciera el anuncio que, más allá de algunos detalles que ahora te vamos a comentar, porque ya se conocen, todos esperábamos ya que vaya a ser el anuncio de la vuelta atrás, de la restricción fuerte, de algo muy parecido a la fase 1, a aquel momento inicial del 19 de marzo cuando arrancó esta modalidad del aislamiento social obligatorio. A ver, había puntos muy específicos de tensión, de desacuerdo, de, vamos a decirlo de una manera más suave, de no total acuerdo sobre algunas cosas muy específicas. A ver, que hay que volver para atrás, están todos de acuerdo. Que hay que restringir más, están todos de acuerdo. El AMBA es el centro de atención de esto, el foco, lo cual implica que se trabaje en conjunto, están todos de acuerdo. Pero las diferencias, ahí tenemos la imagen de la reunión de hoy, las diferencias tenían que ver con cuándo inicia esta etapa fuertemente restrictiva a la que vamos, qué comercios dentro de lo esencial de aquel momento van a tener que cesar su actividad y cuál podría continuar. Y había algún tema de discusión acerca de la actividad deportiva. Esto que públicamente se conoció durante los últimos días como los runners. ¿Qué pasa con los runners? Bueno, el anuncio va a ser mañana, en horas del mediodía, después de otra reunión que va a haber, pero la verdad es que muchos de estos detalles ya se conocen. Ya uno buscó información, ¿sí?, de alguna fuente cercana y la información está sobre lo que prácticamente está definido. Supuestamente, según lo que está decidido hasta hoy y se anuncia mañana, la restricción va a operar a partir del 1 de julio. No de mañana mismo cuando se haga el anuncio. Del 1 de julio. Hasta el 17 de julio. Y esto fue uno de los puntos de conflicto. Mirá, vamos a hablar un poco de esto y le abro el juego ya a mis compañeros. Los saludo rápido. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches. Arranco con vos, Lore. Contame por qué vos tenés información también de que esto del momento del inicio, que hasta ahora está definido que es el 1 de julio, fue uno de los puntos de conflicto. Si se empezaba ya o si se empezaba el 1. ¿Por qué? Bueno, a ver, tiene que ver con lo que vos señalabas recién respecto de cuáles eran los temas de conflicto. Y entre los temas de conflicto vos señalaste la cuestión del comercio. La cuestión del comercio, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad de servicios. Sabemos que la provincia es una ciudad de industria, es un territorio de industria, perdón, y la ciudad, un lugar de servicio, estaba en el centro del conflicto y del foco para Horacio Rodríguez Larreta. Lo sigue estando, porque la gente de FECOBA, por ejemplo, se acercó para decirle el 80% de los comercios probablemente van a estar cerrados, porque si esto se define con fecha el 1 de julio, como ahora te voy a explicar por qué fue el 1 de julio, y va a ser como el 20 de marzo pasado, a excepción de algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo la atención bancaria, entonces el 80% de los comercios que hoy están abiertos van a estar cerrados. Larreta fue con... Déjame una pequeña interrupción. La atención bancaria es una de las cuestiones que me dicen está confirmado que sigue bajo la misma modalidad que tenés hoy. Sacás un turno, podés ir presencial, igual que hoy. O sea,
no, para los bancos no es lo mismo que en aquella instancia del 19 de marzo, donde habían cerrado. Esta vez sigue como está hasta ahora, una de las pocas excepciones. Por eso podríamos decir que sería una especie de fase 1 con bancos y con niños en salidas recreativas, porque ese es otro de los puntos que se anunciaría mañana, la mantención de ese espacio para que los niños puedan salir con sus padres una hora sábado o domingo con la restricción del tema de los documentos, como antes de que se habilitara ambos días del fin de semana. Respecto de lo de la fecha, concretamente, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires la fecha era ahora, a las 12 de la noche de hoy, anunciado esta noche a las 12 de la noche de hoy. Kicillof quería ya, ahora. Anunciemos y arranquemos. Y arranquemos. El presidente estaba de alguna manera, podríamos decir, un poco inclinado a la visión Kicillof, pero llega Rodríguez Larreta con una postura, con un grado de sensatez importante que fue atendido por ambas partes. ¿Por qué? Porque lo que dice Larreta es, tenemos una cantidad de actividades hoy en funcionamiento que a partir del momento en el que decidamos esta nueva fase van a estar cerradas. Esas actividades van a necesitar un tiempo para poder, por ejemplo, entregar trabajos que tienen pendientes, para, por ejemplo, terminar de vender o acomodar ciertas cuestiones. Entonces, esa cuestión fue la que hizo que hoy debatieran largamente en la reunión más larga, más extensa, que tuvieron los tres desde que empezó la cuarentena el 20 de marzo. Y esa es una señal, la de la necesidad de ponerse de acuerdo, porque en el medio de todo esto, Agustín y todos, está el costo político. ¿Quién lo va a asumir y de qué manera se va a llevar adelante ese mensaje para saber, luego de que esto ocurra, cuál será el costo político que cada uno de los tres integrantes de ese triunvirato que vemos en pantalla va a tener que pagar por esta decisión? Otro dato que te adelantamos sobre lo que va a pasar mañana acá ahora es, sacando esta cuestión de los bancos que te decía recién, el resto solo actividades esenciales. Comercio solo con actividades esenciales, aquellas que fueron determinadas como esenciales en la primera etapa. El comercio de proximidad de alimentos, el que vende la farmacia, volvemos a ese esquema. Otra cuestión, el transporte público solo para trabajadores esenciales que tengan el permiso y la certificación de esenciales y con controles muy estrictos. Sobre todo la provincia de Buenos Aires está presionando para que en este caso del transporte público haya controles muy estrictos para que sean solo los esenciales. Te sumo otra. Sí, te iba a decir algo sobre los particulares también se agregan, ¿no es cierto? Claro, se agrega en auto. Vos te querés mover en auto si haces de manera interurbana, ¿sí? Sí. Si vos salís de acá del canal y te vas hasta el barrio de Palermo, no pasa nada, claro. Si vas a provincia, vas a tener que certificar también tu carácter de esencial. Sí. Y deportes muchachos. No, runners no. Runners no. Y señores. te cuento una, antes que ahora Gustavo también... Discúlpame, que fue uno de los motivos de discusión el tema de los runners. Como comentó Lorena acá, las salidas recreativas sí, pero iban de la mano. Runners querían mantenerlo y salidas recreativas también. ¿Sabés? Mirá, ¿sabés cómo me dicen que se definió esto? A ver. De la siguiente manera. Dijeron, a ver, desde el punto de vista sanitario, los runners, ¿hay probabilidad de contagio si realmente no se genera acumulación? Claro. Y la conclusión fue, es muy baja, la verdad que no. Exactamente. Pero es un tema de señal. Un gesto. Un gesto. ¿En qué sentido? Necesario, además. Claro, en el sentido de que si vos le decís a un comerciante que no va a ser, que hoy tiene abierto el local y va a tener que volver a cerrarlo, que la está pasando muy mal, que ya estuvo cerrado, que está muy complicado, que haga un esfuerzo, no podés, por otro lado, permitirle a alguien que, bueno, pero a vos sí te dejo salir a correr. Es definitivamente así. Y eso también fue parte de la decisión. Fue parte de la discusión. ¿Y sabés cuál es otro de los debates que se dio puertas adentro de este triunvirato? Tiene que ver con la cuestión de los controles. Vos recién mencionabas el tema de los controles en el transporte. Hay otro tema central y se dio sobre todo con la charla que tuvo el gobernador Axel Kicillof con los intendentes de Lamba para los controles a los comercios de cercanía. Los intendentes no quieren pagar el costo político de tener que ir con sus propios inspectores a cerrarles el comercio a vecinos, que ya ha pasado en algún distrito, los han sacado corriendo, diciéndoles necesitamos trabajar. Entonces, ese punto va a tener que ser tomado por la provincia de Buenos Aires para llevar adelante esa fuerza de control
que los intendentes no quieren tener como responsabilidad, básicamente porque entienden lo que le pasa a su vecino. Y ese es uno de los puntos que también se fue dando en el contexto de la discusión y el debate, para dar el tiempo suficiente para poder organizar la cuestión de los controles y además para poder ponerse de acuerdo sobre todo, y en esto hago mucho hincapié, en cómo lo van a comunicar, teniendo en cuenta que va a ser un mensaje grabado que va a salir emitido a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Bueno, si es grabado, esperemos que esta vez sea puntual. A ver, ahora te voy a mostrar un gráfico. Y te voy a explicar lo que tiene que ver con esto. La importancia de esto y del anuncio de mañana con datos concretos, para que entiendas lo que está pasando. Pero primero, acordate que cuando todo esto arrancó es porque miramos qué era lo que estaba pasando en Europa, qué era lo que estaba pasando en el mundo, y ahí se reaccionó anticipadamente. Contame, Gustavo, brevemente, qué es lo que está pasando en el mundo en relación al COVID hoy. A ver. Bueno, primero, un escenario de preocupación en Europa. Dato de la Organización Mundial de la Salud. En Europa hay 20.000 contagios por día y hay 700 muertes. Obviamente estamos tomando todo el continente europeo, pero el temor que tienen es que se produzca un segundo rebrote. Ayer lo comentamos, el caso de Alemania. Y hablando de la Organización Mundial de la Salud, Agustín, ¿sabés qué? Estados Unidos, Donald Trump, enojado porque la OMS dijo que estaba manejando mal la pandemia, le cortó al flujo de efectivo, le cortó el financiamiento, pero Alemania dice que sí, que apoya a la Organización Mundial de la Salud porque está preocupada y quiere que siga trabajando en todos estos datos epidemiológicos. Y ¿sabes qué? Un tema comercial para que lo debatamos los tres. ¿Sabes por qué? Lorena había hablado en otro programa el tema de las líneas aéreas en Europa. Sí. Se abrieron las líneas aéreas. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Hay denuncias porque venden los pasajes, se quedan con la plata, los vuelos están vacíos, presten atención, los vuelos están vacíos, cancelan el vuelo y no le devuelven el dinero. Estos son los reclamos ahora, inclusive en organismos de defensa del consumidor. Antes de la pandemia te pueden reclamar teorías, la imprevisión y demás. Ahora está ocurriendo eso. Y otro de los temas también, Agustín, que está vinculado a lo tuyo, se reunieron todos los líderes de la Unión Europea. ¿Para qué? Para lo que vamos a debatir después del 17 de julio, ¿cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para reactivar la economía? Bueno, todos los líderes plantearon el tema de préstamos de aproximadamente 750.000 millones de euros. Pero mirá el tema y la duda y el debate. Algunos países dicen que tiene que ser préstamo. España está reclamando, no, préstamo no. Tiene que ser un subsidio porque si no la economía no levanta. Bueno, este es un gran debate que se está dando acá en Argentina. Antes de meterme con lo económico, para cerrar este tema de los contagios, que se entienda, que también te concientices de manera individual acerca de la responsabilidad de cada uno y del riesgo que corremos todos a partir de la responsabilidad de cada uno, permitime que te muestre un gráfico. ¿Lo tenemos ahí? Mirá, ampliémoslo para que se... Mirá, vos ves esto y decís, este tipo está loco, ¿qué me muestra ahí? R cuadrado. Esperá que te lo explico brevemente, es sencillo. Esto que está acá... Disculpa, me están diciendo Pipo Radio Cuadrado. Que volvimos al colegio. Qué producción. Esto que está acá, voy a poner en profe, como hace Alberto cuando muestra alguna de estas cosas. Una filmina trajiste. Ya, pero tengo bastante años de profe. No más que Alberto, que es mayor que yo, ¿no? Un poco. A ver, mirá. Este gráfico toma desde el 30 de abril hasta hoy, en realidad hasta ayer, ¿sí? No estaba el dato de los 2.600 casos de hoy. Y esto lo que representa, abajo tenés días, ¿sí? Días, desde el 30 de abril hasta ahora, y acá el dato oficial, comunicado por el Ministerio de Salud, de casos de contagios acumulados, ¿sí? Con los 2.606 de hoy, estamos arriba de 52.000, casi 500, en torno a eso. En este caso estamos apenas arriba de 50.000 porque era el dato hasta ayer, ¿no? Bueno, mirá la evolución. ¿Qué te marca esto? ¿Qué quiere decir esto en términos de un gráfico donde en el eje este horizontal tenés el tiempo, tenés los días? Que el crecimiento de esta variable, que es la que representa la acumulación de contagios, es exponencial. ¿Está bien? El crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir que es exponencial? Que arranca y va teniendo una aceleración. ¿Vos ves cómo se mueve esta curva y cómo crece, y cómo crece, y cómo crece? Si fuera lineal, sería una recta. Entonces sería más lento el asunto. Cuando es exponencial, se va acelerando el ritmo de expansión.
Esto es lo que preocupa al gobierno. Esto es lo que Nicolás Kreplak hace un par de días atrás miraba y decía, si la evolución sigue siendo exactamente la que tenemos, no si se acelera, exactamente la que existe desde el 30 de abril, que vos fijate que acá, ¿por qué tomamos el 30 de abril? No es arbitrario. El 30 de abril, porque abril fue un mes de muchas restricciones. En abril, acordate que acá te contamos que no se produjo un auto en Argentina. Esto no pasó desde que existen las terminales automotrices en el país. En abril estuvo todo prácticamente parado. Después, en mayo, muchos comercios relajaron, muchas fábricas empezaron a producir con protocolos. El sector automotriz, ayer te lo contaba el propio Ricardo Piñanelli, secretario general del sindicato, del ESMATA, contaba acá que con protocolos 8.000 hisopados hicieron, repartieron el costo entre las empresas y el sindicato, porque es un montón de guita hacer 8.000 hisopados, para estar todos seguros los trabajadores y volvieron a operar. Eso en mayo, ¿sí? Ahora, desde el 30 de abril que está tomado esto, viene tomando esta tendencia. Lo que ven las autoridades, lo que le marcan los sanitaristas, los que hacen estos cálculos, los expertos, los científicos, al gobierno, al presidente, es si esta tendencia sigue, en pocos días colapsa el sistema sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Mientras por un lado vos tenés este crecimiento que se acelera, del otro lado tenés un stock. ¿Qué quiere decir un stock? Tenés una cantidad de camas determinada que es una foto, que son las que son. El gobierno ganó tiempo y restringió anticipadamente, viendo lo que pasaba en Europa, para ampliar la capacidad de camas, para ampliar el stock que va a recibir la atención. De hecho, se construyeron, por ejemplo, 12 hospitales modulares. Chicos, no lo que viste en China cuando empezó todo esto, en Wuhan, y armaba una cosa enorme porque te ponen a laburar millones de chinos y porque tienen una infraestructura. Nosotros somos Argentina, no tenemos esa capacidad. Pero se construyeron 12 hospitales modulares y se atendió un montón de espacio donde se pusieron camas que no son de atención muy sofisticada, que no tienen respiradores, pero que van a permitir aislar para evitar los contagios en algunas zonas. Se previó utilizar hoteles para esto, muchos ya se están utilizando. Muchas de estas camas que en algún momento habrás visto imágenes de grandes espacios, sí, acá mismo en Costa Salguero o en algunos municipios, con camas, bueno, eso ya se está ocupando, ¿está bien? Todo eso para estar más preparado. Ahora, lo que hoy hay es lo que hoy hay. No vas a seguir creciendo en cantidad de camas, ni de hospitales, ni de respiradores, ni de terapias intensivas de acá en adelante. Y la evolución es la que te mostré recién. Entonces, ayer, el intendente de Avellaneda, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, si me ayudan, el intendente de Avellaneda, Ferraresi, ahí está, Ferraresi, anunció que en 9 días, en su distrito, no tiene más camas, con la evolución actual. Le colapsa el sistema. Ahora vos me decís, si colapsa en un municipio, empezás a utilizar al resto, está bien. El problema es cuando esto se generaliza. El problema es que esta dinámica está lanzada, esto que te mostré, está hecho sobre datos oficiales del Ministerio de Salud, los datos que conocemos todos, ¿está bien? Y la tendencia es esta. Este datito que acá te marca 99 y pico quiere decir que la tendencia que se corre por detrás de esto ajusta perfectamente. Agustín, ¿puedo aportarte algo a lo que vos decías recién? Sí. Como ejemplo, tiene que ver con los hospitales modulares. En el partido de Moreno, por ejemplo, le permitieron a ese partido que tiene 700.000 habitantes casi triplicar la cantidad de camas de terapia intensiva con los hospitales modulares. Porque si no, la única posibilidad era terminar enviando a otro hospital y en este caso podía llegar a ser un hospital que también requiriera de esas camas y por lo tanto este cuello de botella que vos explicabas. Por eso la importancia de haber ganado tiempo y de alguna manera esto de que se corra del 1 al 17 de abril también es una manera de ganar tiempo para lo que puede llegar a venir hacia esa fecha. Y lo que decíamos ayer, fecha de entrada y fecha de salida para esta restricción más grande de la cuarentena. Bueno, así están las cosas. Mirá, acá ves, camas. ¿Ves? Estas son algunos de los lugares que se fueron armando. Qué buena presentación, ¿no es cierto? Mirá, ahí los tenés. No son estos los sofisticados, no son terapias intensivas, ni mucho menos, pero son espacios de atención que no existían cuando todo esto empezó y que hubo que prever, frenar y hacerlo. El problema es que si seguimos como estamos estos últimos días y esta curva que yo te mostré sigue en su evolución exponencial, esto colapsa. ¿Qué hay que hacer?
darle un martillazo a esa curva. ¿Cómo le das un martillazo a esa curva y evitás que siga creciendo? Aislándonos todos. No hay vuelta. Si hubiera una vacuna, nos vacunamos todos, pero no hay, no existe. Si hubiera una pastilla, la tomamos todos, no existe. Entonces, ¿cuál es la forma de meterle un martillazo a esa curva? Nos guardamos todos. Alguno dice, y yo lo que me quiero martillar es otra cosa, porque hace 100 días que estoy guardado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una situación muy extrema la que estamos transitando todos, lamentablemente. Bueno, a ver, sigamos con el resto de los temas que tenemos para esta noche. Obviamente que atrás de todo esto está la economía. ¿Está bien? Todo esto, la evolución de contagio, la necesidad de atención, el hecho de tener que aislarnos, todo esto tiene un impacto económico, que es la otra cara de la preocupación que todo esto genera. Bueno, hoy hubo un anuncio de parte del Banco Central que anunció más créditos blandos, más créditos con tasa de interés al 24% para empresas que necesitan capital para invertirlos en bienes nacionales. O sea, lo que te están diciendo es, yo te presto al 24%, que es una tasa subsidiada, pero no vayas a comprarme productos importados, que necesito dólares, que es un despelote. De hecho, hoy se relajó un poco el acceso al mercado cambiario de los importadores, que era una gran tensión que había al último tiempo, porque se había restringido mucho, pero comprame productos nacionales. Había habilitada una línea por 1.000 millones de pesos para estos créditos al 24%, de los cuales ya se usaron 750 millones más o menos. Todavía hay margen. Hoy el Banco Central anunció que la va a expandir en 200 millones de pesos más todavía. Algunas empresas, ¿qué están respondiendo? Si tienen pensado que vamos a tomar crédito al 24% para pagar aguinaldo, es inviable. Dennos alguna solución para pagar los aguinaldos. El gobierno ya dijo, ATP, que es el programa por el cual paga parte de los salarios del sector privado. ¿Para aguinaldos? No hay chance, no nos da. Ya estamos planeando el ATP3, el próximo, pero no para aguinaldos. El sector público va a pagar el aguinaldo en cuotas. El privado, bueno, ahí está la gran incertidumbre. Hay sectores que se quejan más, otros menos. Ahí está el debate. Lo cierto es que muchos empresarios ya salieron a decir, si piensan que nos vamos a endeudar al 24% para pagar aguinaldos, eso es inviable. Faltan pocos días para que esto tenga que ocurrir, el pago de los aguinaldos, que además va a ocurrir en plena cuarentena absolutamente estricta. Bueno, en un ratito te voy a hablar de otro tema económico, datos que se dieron a conocer hoy por parte del INDEC, que dan cuenta de un resultado positivo no en el sentido de COVID, porque ahora si te da positivo es malo, porque el hisopado positivo es un dato malo, pero para la economía el resultado positivo es bueno. Yo penso positivo porque son vivos, porque son vivos. Qué bien, ¿cómo musicalizamos acá? Porque son vivos, porque son vivos. Qué va, qué tipo moderno. Bueno, el resultado positivo, pero te voy a hablar en un rato de los datos que se conocieron hoy vinculados con el resultado comercial de Argentina. ¿Cuánta guita nos queda entre lo que vendemos hacia afuera y lo que compramos desde afuera? Es un dato muy importante y aparte si nos metemos un poquito más adentro vas a ver que hay un montón de información a la cual es importante prestarle atención. Ya mismo me voy a meter con eso, pero antes de meterme con eso, dos temitas que le abro nuevamente a mis compañeros. Arranco con vos, Gustavo, contame el tema del lawfare, del cual vamos a estar hablando hoy. A ver. Lawfare, a ver la traducción literal. Tenemos algo de música, me parece, ahí. ¿También tenemos música para esto? Sí. Pero Bueno, lawfare. Un efecto sonido, muy bien, ahí lo tenemos. Lawfare, guerra judicial. Bueno, esto lo hemos conocido con este sonido, principalmente que es cuando se utiliza al poder judicial para hacer partidismo político, para obstruir la carrera de algún político o eventualmente frenar alguna política pública. Por ejemplo, doy el primer título y después lo vemos a nivel internacional, Dilma Rousseff. ¿Sí? Pero hay muchísimos temas para tratar el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño desarrollo del lawfare y vamos a tener la entrevista con quién, con Pedro Peretti, productor agropecuario, titular del Grito de Alcorta, coautor con Rafael Bielsa del libro Lawfare. Y nos va a contar esto y vamos a ver, Agustín, si te parece, si lo que está pasando, este trámite judicial con Vicentín, banderazos, todo esto no forma parte del mismo planteo, acá en instantes. Sí, yo más allá del tema del lawfare, que es un temazo, y del libro que escribió Peretti con Bielsa, que es un librazo, no lo leí, pero conociendo a los dos, me imagino que es un gran libro y lo voy a leer en cuanto tenga la oportunidad. Lo cierto es que quiero hablar con Peretti de Vicentín
y de lo que implica Vicentín en el comercio de la agroexportación, en el negocio agroexportador Pero, Agustín, argentino. te Sí, quiero dale. aportar algo. Sin embargo, déjale hablar un poquito de esto, porque son 100 años que te Yo lo marca veo. también, pero estos 100 años te marca también la reacción que tuvo un determinado sector con el tema Vicentín. Sí, yo a Peretti Tiene lo que dejo ver hacer lo con que todo. quiera, lo dejo hacer lo que quiera en un rato, pero quiero hablar de Vicentín. Bueno, Lore, Bueno. contame de dar nuevamente. Fito, Bueno, ¿qué porque vamos a hablar en realidad vamos a hablar del funcionamiento del Congreso de la Nación. Y uno de los temas de hoy, en este momento, en el Congreso de la Nación, es lo que les contábamos ayer, lo que adelantábamos ayer, el proyecto de Máximo Kirchner que llegó con despacho de comisión de mayoría firmado por todos los bloques. Va a ser debatido hoy en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados. Un Congreso que ya aprobó la ley de teletrabajo y que está discutiendo en este momento las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. ¿Te acordás la ley de tecnología? Bueno, mira, ahí tenés el debate en el Congreso. Esto es en vivo, esto está pasando en el Congreso ahora, con los que están presentes y con los que están a través del sistema de Internet, digo, a través de sus plataformas, de esta plataforma gigante que fue armada Sí. a instancias de un pedido de Sergio Massa. Bueno, eso se debate ahora y Sí. en un ratito el proyecto de donación de plasma, lo que contamos ayer y vamos a contar algunos detalles sobre eso. Dos cositas, Lore. Una Diga. muy importante. Vos recién decías todos los bloques. ¿Es todos los bloques o es todos los bloques? Ah, caramba. Podría Tema de ser debate todes. para otro momento. Podría ser Cuando todes. se refiere a bloques, ¿cómo A es la cosa? instancias del presidente Alberto Fernández deberíamos decir Todos todes. los bloques. Bueno, otra cosita. Se aprobó por una cantidad de votos muy importante la ley de teletrabajo. Ya es ley. 200. Sí, 214, un Sí. voto en contra y 29 abstenciones. La ley de teletrabajo con todas las características que les contábamos cuando lo tratamos aquí en Hagamos Números. ¿Se acuerdan Ajá. que lo adelantamos? Que contamos que había en realidad eran 14 proyectos en Cámara de Diputados que tuvieron un solo despacho de comisión porque se aunaron, se Tirame, porque se unificaron. nos va el tiempo, tirame 2 puntos. Dos ¿Qué puntos, implica de- a ver, de lo que contamos aquí, Sí. la posibilidad de que vos puedas Sí. entrar y salir de esa modalidad de teletrabajo porque Sí. tiene que ver con que vos lo haces voluntariamente, no te lo impone la empresa y Sí. podés además volver para atrás y además las empresas, de acuerdo a este proyecto que tiene media sanción, Sí. deberán pagar la utilización del hardware y el software que vos uses en tu casa, en tu hogar, para llevar adelante tu teletrabajo. Son dos de los puntos, son varios más y tienen que ver con ese proyecto que es apoyado además por la CGT. Bueno, ahí está. ¿Querés que trabaje en casa? ¿Te ahorrás el espacio físico de que yo esté ahí? Bueno, comprame la compu y mándamela, por ejemplo. Hay un temita, Por ejemplo. hay un temita, Agustín, que por el lado de los empresarios, que está vinculado con las ART, que es un riesgo de trabajo. Lo vamos a tocar en otro momento, Claro. ¿no? Pero, ¿qué es un riesgo de trabajo cuando es home office? Claro, porque una cosa es el accidente del lugar de trabajo o trasladándote y otra cosa es me caí en la bañadera. ¿Es Por home office ejemplo. o no? Bueno, después lo vamos a hablar esto en detalle porque da Pero para hay zonas mucho. grises por ahí, por eso es la preocupación de un sector de los empresarios. Ahí estamos. Primero te voy a contar y analizar estos datos que son importantísimos, que salieron hoy a la tarde y ya mismo nos comunicamos con Peretti y quédate ahí porque vamos a hablar de todo. Laufer y Vicentini, el mercado agroexportador y temas fundamentales para la Argentina. Pero primero arranco con esto acá, en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Resultado positivo, pero ahí está, mirá. Es medio rap, eso me encanta. Bueno, resultado positivo, pero hoy se dieron a conocer los datos del intercambio comercial argentino, lo que se llama la balanza comercial, ¿sí? ¿Cuántos dólares me sobran o me faltan entre los que me entran porque yo le vendo productos al exterior o los que me salen porque yo compro productos desde el exterior? ¿Eso se llama exporto o se llama importo? ¿Sí? Fácil. Bueno, a ver, mostremos los datos, arranquemos. Ahí tenemos los datos. A ver, la curvita que sube. El resultado es positivo. Mayo de 2020, la Argentina presentó, y ahí aplauden, chicos, un resultado positivo en el medio de todo esto despelote. Es para ponerte el gorro, el bonete, festejar, abrirte un vinito, una birra o lo que te guste, un té verde. Bueno,
En mayo del 2020, resultado positivo, 1.893 millones de dólares. O sea, a la Argentina, entre lo que garpó y lo que cobró en el mercado, en el mercado internacional, le quedaron a favor 1.893 millones de dólares. Vos me decís, eso es bueno, está bueno. Hacen falta dólares, hay que renegociar una deuda que está todavía ahí en el medio, ya te contamos mucho cómo sigue la cosa, falta unos días más. Es importante que entre en dólares. Bien, el acumulado de los primeros 5 meses del año, entre enero y mayo, 6.612 millones de dólares. Y ahí de nuevo, Holgoño, todos contentos, los dólares, tenemos los dólares, gritaba un sketch de Capusotto, me acuerdo. Bueno, 6.612 millones de dólares, buena noticia. Pero ¿por qué ponemos el pero? Sigamos. El pero es por esto. Cuando vos te pones a analizar de dónde sale este resultado, ¿de dónde sale este resultado? Mirá, ahí llega el barco cargado de containers que lleva, trae, baja en el puerto. Bueno, este resultado tiene que ver con... Llega el buque, mira, casi que me pisa, si no me corre. Con qué está pasando con las importaciones y qué está pasando con las exportaciones. Y acá se justifica el pero. ¿Por qué te sobran dólares? Lo ideal sería porque estoy exportando un montón. Y además estoy exportando productos con valor agregado. Y estoy generando empleo. Y estoy dándole valor a mis cosas, a mi marca argentina. Y me estoy comiendo al mundo. Eso sería espectacular. No te da por eso el resultado positivo. Te da porque se te desploman las importaciones. 31,8% mayo contra mayo del año pasado cayeron las importaciones. ¿Qué quiere decir? El mercado interno está flaquito, está débil, consumen poco. ¿Sí? Veníamos de esta situación producto de la política económica del gobierno anterior que debilitó el mercado interno, le pegó al poder adquisitivo de los salarios, etcétera. Y ahora, bueno, el piñazo este. Entonces, importo muy poco porque no tengo a quién venderle, así como produzco muy poco en el país. Bueno, las exportaciones también caen. Ese no es un buen dato. También caen. 16,3% mayo contra mayo es mucho. Caen mucho. Lo que pasa es que las importaciones caen mucho más. Entonces, el resultado te da positivo. Y vos decís, bueno, me sobra la guita. Pero guarda. Te sobra porque tenés el mercado interno destruido, no es una tan buena noticia. Pero avancemos más adentro con esto para entender qué pasa acá. Mirá, ahí tenés. qué cosa rara ese señor chino. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese juego que viste? Donde el chino, en paños menores, empujaba al otro que era un brasilero. Lo que terminó ocurriendo es que China desplazó, según estos datos de mayo, desplazó a Brasil del puesto de ser nuestro principal socio comercial. Hasta ahora nuestro principal socio comercial era Brasil. Estos datos muestran que es China, ¿sí? Desplazó a Brasil. Y además el saldo bilateral con China, entre Argentina y China, nos dio positivo en 307 millones de dólares. ¿Por qué esto? Porque estamos vendiendo mucho más productos primarios vinculados con cosas que nos compran los chinos. Y le dejamos de vender productos industriales a Brasil. Nuestro destino de productos industriales con algún valor agregado es Brasil. ¿Esto es un buen dato? No, porque está bueno que vendamos más valor agregado, que generemos mano de obra vinculada con la exportación y que no dependamos tanto de la exportación de productos primarios. En un rato me voy a meter con más datos de esto que son muy importantes, pero no quiero dejarlo esperando al señor Pedro Peretti, porque hablando de exportación, de granos, de mercado agropecuario y de todo esto, ¿quién más sabe en la Argentina, Gustavo, que Pedro Peretti, que lo tenemos ahí en pantalla? Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por llamarme. No, Pedro, vamos a hacer la introducción referido a tu libro Lawfare, El grito de Alcorta, 100 años. A ver, el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, de pronto lo que pasó con el vicepresidente de Ecuador, con el presidente de Perú, con lo que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva, este tema de la utilización del Poder Judicial para intereses de grupos minoritarios. Y Agustín te dijo, Vicentín, ¿todo esto puede confluir de esta manera? Puede, pero confluye sí claramente con esta fecha de hoy, el 25 de junio, que es el día del grito de Alcorta.
Ajá. Nosotros hemos analizado en el libro ahí con Rafael, con Bielsa, cómo se empieza a aplicar, a hacer un antecedente histórico del lawfare desde el grito del Corta, cómo se le aplicó la persecución judicial y mediática a todos los líderes que encabezaron el grito del Corta, a Francisco Netri, a Pascual Netri, a Francisco Capdevila, a Francisco Mena, a Juan B. Justo, todos recibieron el condescendiente castigo mediático, judicial, para tratar de desprestigiar a la causa que ellos defendían. Pero Pedro, ¿cuáles eran los grupos minoritarios que de alguna manera empujaban este lawfare? Bueno, en ese momento era el diario La Nación, que todavía está vivito y coleando, y los grupos terratenientes, que eran los grupos que estaban muy preocupados por el avance de estas ideas, que había que rebajar los arrendamientos, que había que dividir los latifundios, que los latifundios pagaran impuestos, que el latifundio era una rémora feudal. Eso fue hace 108 años hoy. Hoy sigue siendo exactamente igual. El latifundio no paga impuestos, sigue siendo una rémora feudal, es el principal obstáculo a nuestra fuerza, al desarrollo de nuestra fuerza productiva, es el principal responsable de la primarización de nuestra economía, que decía recién Agustín. Estamos exportando cada vez más productos primarios y menos productos elaborados. Es una cuestión muy compleja. Privatización que se dio. Mirá, yo tengo acá delante mío, lo estaba viendo mientras lo esperaban ustedes, tengo acá la planilla. Durante los 4 años de Mauricio Macri importamos más de 20 millones de dólares en tripa para chorizo. Tripa para chorizo. Imagínate vos que nosotros debemos faenar 10, 11, 12 millones de cabezas de ganado por año. Cada novillo debe tener 22 metros de tripa. Tenemos para embutir de tripa todo el chorizo. Escúchame, ¿qué hicieron con la tripa entonces? Sin embargo, la tiramos y estamos importando tripa. Fíjate la irracionalidad de ese modelo económico agroexportador y fíjate también la explicación. Yo creo que en alguna medida las importaciones caen porque hay algún proceso ya incipiente de sustitución de importaciones también, no solamente por la caída del consumo interno, no sé. Pedro, Ariel. vayamos a Vicentín, que te preguntó acá Agustín. Vayamos a Vicentín en sí, porque hubo una reacción por un sector de la zona agrícola. Y bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué análisis haces a partir de ahí? Mira, yo el análisis que hago es que es una medida estrictamente política la que pasó. Yo creo que atrás de Vicentín hay una movida política para desestabilizar el gobierno y están en plan de derrocarlo a... Nunca aceptaron el resultado, la derecha nunca aceptó el resultado electoral. O sea, directamente vos pensás que es para desestabilizar. Pero por supuesto, pero si está absolutamente claro que eso es así. ¿Quién puede sacar a la gente a la calle para defender un grupo de vaciadores de una empresa? Sí. Que además ellos mismos, sus propios dirigentes, como Elisa Carrió, los vinculaban con el narcotráfico. Sí, eso es cierto. Son absolutamente... reprochable desde el punto de vista comercial, de todo punto de vista. De hace 30 años, yo vivo en la zona, conozco, todos los años pasa 1 o 2 valijeros comprando cereal negro, pasaban para blanquear el cereal en lo de Vicentín. ¿Quién puede salir a defender esa empresa? ¿Cómo puede ser que un intendente se pare arriba, un intendente de una ciudad se pare arriba de una camioneta para defender una empresa que a sus propios trabajadores de ese mismo pueblo, por ejemplo, al sindicato aceitero, le deben más de 100.000 pesos de salarios atrasados? Ahora, Pedro, digo, más allá de esto de Vicentín que vos estás contando, que nosotros lo venimos comentando, lo del Banco Nación y toda la trama política y de desfalco al Estado y de haber dejado de garpe, como se dice, a los productores y todo lo que pasa con Vicentín, me interesa tu lectura del aspecto económico agroexportador atrás de esto. Digo, si el gobierno tuviera éxito en la intención original y se quedara con Vicentín, ¿esto implica que el Estado tiene un control sobre el negocio agroexportador de Argentina o no es tan así? No tiene. Y nunca se lo planteó en esos términos. Ni puede fijar precios, porque los precios se fijan en Chicago, ni va a tener el control con una empresa que hoy tiene el 8% del mercado. No. El concepto de empresa testigo funciona desde otro lugar. Acá, y por eso se lo trata de atacar tanto ese concepto, la derecha,
todos los analistas económicos y políticos de la medida tratan de desprestigiar el concepto de empresa testigo. Porque vos sabés, Agustín y Gustavo, que una empresa testigo, a ver, si yo tengo el 8%, para hacerlo simple, si yo tengo el 8% del mercado de grano de la República Argentina y llega mi año fiscal y tributo 500 pesos de impuestos, seguro. Si yo soy Cargill y tengo el 18, no puedo tributar 300. Claro. ¿Está claro? Segunda premisa. Ayer un compañero que... Primera premisa, mucha economía en negro, discúlpame, síntesis, mucha economía en negro. Pero escúchame, ayer un cálculo a grosso modo de cómo se miden los barcos, cómo pesa el Estado. Porque el barco que se carga, el capitán que lo carga y el tipo que lo va a recibir lo pesan bien, porque sabe lo que llevan adentro, ¿no es cierto? Pero el Estado no sabe lo que pesa. El Estado lo pesa el sistema a ojo, el draft service. Entonces, el draft service, solamente el draft service, tiene ya instalado un 4% de error en el cálculo, ¿no es cierto? Porque se hunde más, porque se hunde menos, por todas las... Pero todo lo que vos quieras. En el 2018, en el Puerto Rosario, entraron 3.000 barcos. 3.000 barcos. Al 4% son 120 barcos. Los barcos tienen 30, 50.000 toneladas. El más chico debe tener 30.000 toneladas. Saca la cuenta. Solamente en ese error matemático de cálculo se van 120 barcos sin tributar enteros. ¿Ustedes se dan cuenta la plata que se va de ahí? ¿Ustedes tienen una idea por qué se ataca tanto este concepto y por qué esta medida generó tanto revuelo en los sectores económicos? Esto es una medida trascendental, si se puede tomar, si se puede llegar a hacer, es una medida trascendental, no solo para mejorar las cuentas fiscales del país, sino también para controlar de alguna manera el precio de los alimentos. Es una medida central, de una envergadura y de una profundidad que si se lleva a la práctica es muy difícil, Pedro, es muy difícil de ponderar. Pedro, vos sabés de televisión, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, te convocamos en otra oportunidad. Muchas gracias, me interesa mucho siempre escucharte hablar con vos y además siempre que lo veo a Pedro le digo que envidio su capacidad de escritura. Tiene un montón de libros escritos, Pedro, y aparte está este último, te soy sincero, todavía no lo leí, lo voy a hacer, el Lawfare que estamos viendo en pantalla mientras hablamos con vos, pero leí otros libros de Pedro y todos son absolutamente recomendables. Gracias por la comunicación, Pedro. No, gracias a ustedes por llamar y un gran abrazo y salud y cosecha para todos. Muchas gracias de verdad. Chao, Pedro, buenas noches. Bueno, ya mismo, antes de terminar de contarte los datos que te estaba mostrando del comercio internacional, importantísimos. Mirá lo que te contaba Pedro Peretti, lo que pasa en la práctica con esto y lo importante que es para el país. Ahora te voy a mostrar más datos. Pero primero, Lore, termina de desarrollarme esto que veníamos hablando, dar es dar, etcétera, etcétera, etcétera. Con información de último momento, porque se acaba de aprobar el proyecto de economía del conocimiento en la Cámara de Diputados. Acaban de votar 246 votos afirmativos, 2 votos negativos y 0 abstenciones. Y me voy a ir para allá porque lo tenemos en vivo. Esto que estamos viendo es la Acá sesión. Acá lo tengo, al señor Pablo Schedling, del Frente de Todos, diputado tucumano. Lo tengo a Pablo, esto es una cosa espectacular. Es espectacular, porque además ahí tenés a todos los diputados que están enganchados a través del sistema virtual y en instantes nada más empieza a tratarse, mira, ya está, tratándose el proyecto de donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Más justo, imposible, porque vamos a hablar justamente de ese tema. Entre todas las cosas que llegaron para quedarse, esta modalidad del Congreso actuando de manera cibernética, llamémosle. No está mal, ¿eh? No está mal. Buena. Vos ves a todos, los tenés ahí. Sí. Y te digo algo, ¿sabés qué se está evaluando? La cuestión de los gastos. Los gastos de representación, los gastos de viaje, los gastos de hotelería. Porque en el área del Congreso podemos armar una huerta, por ejemplo, ¿no? Y allá que no, por favor, es un edificio histórico, Agustín. Alimentaria. Por favor. Bueno, y mientras tanto... Desarrollo inmobiliario, dice alguien por ahí. No, por favor. Puede, no, porque eso siempre da para quilombo. No, pero no hagamos lío. Una huerta. Bueno, ¿sabes los tomates que sacás de ahí? Bueno, eso es verdad. Pero bueno, acá los tenés a todos y además tenés la transmisión en vivo, estos Diputados TV, como ustedes lo están viendo, transmisión en vivo con lenguaje de señas incluido, tal y como ocurre, por ejemplo, en la televisión pública. La posibilidad de verlo además para vos en tu casa. Ponés Diputados TV y lo ves todo el debate de los diputados. Esto es proyecto de donación de plasma de aquellos pacientes recuperados de COVID-19. Esto se está discutiendo ahora. Acaba de empezar la discusión. Au vivo. Au vivo. Acaba de empezar la discusión de lo que contamos ayer. Tengo una pequeña pregunta antes que me cuentes esto. Plasma, au vivo, tac, al toque, yo creo que en un rato sale. Sale. Teletrabajo, pim, pum, pam, al toque recién. Esta que me mostrabas recién, que me contabas recién,
¡pum! Sí, Sale como piña. perdón, tuvo discusión, la de... Tuvo discusión, sí, pero la salió de como recién. piña. Cero abstención. Cero abstención, sí, pero vino de la mano de unas reformas que hubo que hacer. ¿Y el impuesto a las grandes fortunas? Ay, se lo preguntamos a Máximo, si querés. Máximo debe estar porque es el autor de este proyecto, además, Máximo Kirchner. De ese y del de Plasma. Del de Plasma, por eso digo. Y de la fortuna también. Por eso digo, ya que estamos, seguro está, porque el de Plasma se está discutiendo ahora, deberíamos preguntarle Bueno, a él. algunas vienen rápido, otras vienen un poquito Están más un lentas. poquito más trabadas. Se Habría ve que que ver. alguno ¿Qué metió va a la hacer? mano. Dale, Alguien dijo vamos. no será tan necesario. Bueno, esto tiene que ver con ese proyecto que se está debatiendo ahora. Un par de cuestiones centrales del proyecto que tiene que ver con una campaña nacional de donación de plasma. Que sea voluntaria la donación. Digo, esto es central y es importante. Lo que se pretende hacer con este proyecto de ley aprobado seguramente en un ratito nada más es incentivar a todos aquellos recuperados de COVID-19 para que lo hagan. Por lo que nos decía ayer el médico del Ministerio de Salud con el que hablamos. Porque si bien todavía no tenemos una certeza sobre el tratamiento, lo que vamos a tener es un buen banco de plasma para poder seguir trabajando sobre esa certeza. Aparte y esa es la sería importancia. polémico que te sacaran plasma a las trompadas. No, bueno, ni hablar. Pero bueno, podría haber sido del modo que es, por ejemplo, la donación de órganos, que si vos no manifestás tu voluntad negativa, se entiende que vos sos donante de órganos. Que esa es la ley que rige por estas Pero horas ahí en ya la la Argentina. quedaste, acá te lo Bueno, eso es verdad, ahí es otra historia. ¿Qué tiene o qué contiene este proyecto de ley? Una licencia especial para los donantes. Esta licencia tiene que ver con que vos te puedas tomar un par de días de tu trabajo, que puedas pasarlo en familia. Digo, es como donar sangre, de alguna manera también es un sistema invasivo, no hay otra forma de hacerlo, y eso también requiere una cuestión física para que uno pueda estar tranquilo en su casa. Esa licencia para donantes está contemplada en este proyecto de ley. Y mira esto, que no deja de ser interesante. Uno podría decir, oh, qué pavada. Se va a considerar a aquellos que sí lo hagan como ciudadanos solidarios destacados de la Argentina. Te dan un ping o algo así, ¿no? Bueno, es una especie de título honoris causa, si querés, pero no deja de ser algo Lo metés interesante. en el currículum, por ejemplo. Pero digo, no deja de ser interesante. Y además, si bien no se puede comparar exactamente con lo que pasó con el llamado mal de los rastrojos, ¿te acordás? En aquel momento, estamos hablando de la década del 50 aproximadamente, cuando se sufrió esa epidemia aquí en la Argentina. Vos lo viviste, yo no. ¿Por qué digo? No, ¿sabés qué? Pues voy a decir algo que es privado, pero mi padre tuvo y es donante. Ah, de ¿sí? plasma, sí. Pero bueno, digo, porque esta situación la viví como familia. Eso era diferente, ¿por qué? Porque el mal de los rastrojos, llamado mal de los rastrojos, estaba circunscripto a una determinada población y a solamente la Argentina. Sí. Y el trabajo con el plasma fue muy efectivo. ¿Qué dicen los médicos que están trabajando hoy con estos protocolos de plasma? Que puede llegar a ser efectivo del mismo modo. Puede llegar a ser. Todavía no lo sabemos. Pero por eso también se intenta incentivar a aquellos que ya se recuperaron para que puedan hacerlo. Y de eso va este proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Congreso de la Nación. Bueno, y que en un ratito debería estar aprobado. Si te parece, te cierro con los datos que me quedaron pendientes. Rapidísimo, volando. Importante para que sepas. Del lado de las exportaciones, ¿sabés qué marcan los datos de mayo? Que los productos primarios, lo que vendemos sin elaborar, el grano, lo que sacás, pum, lo subís, lo mandás al barco y se lo mandás a los chinos, subió 8,3%. Las manufacturas industriales, aquello que tiene empleo, valor agregado, que le metemos producción, 52,7 negativo. Se derrumbe, no le vendemos manufacturas industriales a nadie, entre otras cosas tampoco estamos produciendo y es una situación mundial. Cae el comercio mundial. Y para cerrar, mirá lo que pasa del otro lado, las importaciones. Los bienes de capital, aquellos que compramos para máquinas, para invertir, bueno, 30,6% de caída. Caen todos. Los bienes intermedios que compramos para utilizar, para producir cosas acá, 15,7 abajo. Los combustibles, 58,7% de caída. Piezas y accesorios para máquinas, 48,6% de caída. Claro, ¿qué máquina, pieza, accesorio vas a cambiar si no la estás usando? Bienes de consumo que importamos, así como están, los consumimos, también cae 8,2%. Y la importación de autos se derrumbó, 76%. No se producen ni se importan. Por ahora no le vendemos un auto a nadie. Pero bueno, de a poquito, como nos contaban ayer, algunas ventas al exterior con la recuperación de la producción en mayo ha empezado a ver, por lo menos en lo que se especializa la Argentina, que son pick-ups, 4x4 y estas cosas. Tenemos mucho campo, ¿vio? Es así, bueno, es así. Chicos, tríptico, vamos. Magia de la televisión, nos vamos. Mañana a la 1 el mensaje, ¿eh? No Pasó se volando, olviden. ¿eh? Mañana a la 1 tarde. mediodía lo escuchan a Alberto grabado contándote. Volvemos para atrás. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 11 de la noche, acá como todas las noches en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau.